Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Puentru, Mari Mari Puzomo, Mari Mari Pupapai, Mari Mari Puchachay. Comaimen. Felei Pupeñi Pulamien, bienvenido a este nuevo video. Espero que lo estén viendo en orden. Ya hemos aprendido dos partículas. Aprendimos el presente simple o habitual y también el presente continuo o el presente cierto inmediato, ahora, feula, utilizando las partículas que, presente simple, y partículas le o cle con el presente continuo. Hoy día vamos a aprender una tercera partícula que es la partícula de futuro. Futuro, ¿ya? Que es algo que haré en un futuro, ya sea mañana, más rato o en un año. Y esta partícula es, atención, la partícula a o ya. Pelei. A o ya. ¿Cuándo las vamos a ocupar, compuche? Depende también la raíz. Felei. Si nuestra raíz termina en vocal A, en A, felei, puede haber alguna excepción, puede ser en algún territorio, puede ser, pero generalmente si la partícula o la raíz termina en A, voy a ocupar la partícula ya, ya, con el objetivo de que no se me repita, ¿ya? La A. Entonces, por ejemplo, con tripan, voy a decir tripayan, tripayaimi, tripayay. Tripan, ¿cierto? Termina en A, raíz tripa, y voy a decir tripayan, tripayaimi, tripayay. Saldré, saldrás, saldrá. ¿Vale? En cambio, mercheman termina en consonante, pero da lo mismo si es consonante o no. No termina en A. Entonces voy a decir mercheman, merchemaimi, merchemai. Mercheman, merchemaimi, merchemai. Llamaré, llamarás, llamará. Ya saben, partícula A o ya, depende si la raíz termina en A o en cualquier otra letra. Pero mañana también azumal pupeñe pulamien, molele taramtun, woripaman meten. Peu cayal, pewain canen o más meo.